Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido por la Biblia hemos llegado al capítulo número 8 del segundo libro de los Reyes. Uno de los detalles importantes para poder comprender correctamente la Biblia es saber que la Biblia no es simplemente un libro lleno de historias, no es un libro histórico, tiene historicidad, porque los eventos históricos son reales, pero no es un libro de historia en orden cronológico, sino que mayormente la escritura está en orden temático. Y en algunas ocasiones los eventos se repiten o se hace un traslado a eventos pasados para poder entender lo que está alrededor de todo el pasaje y ver algunos detalles importantes que pueden ser aplicados a nuestra vida y cómo Dios tiene el control de todas las cosas en relación con los fieles. En el capítulo anterior vimos cómo se terminó el periodo de crisis en Israel, cómo la hambruna cesó debido a que Dios turbó a los sirios que huyeron y estos sirios estaban cercando a Israel y ese cerco extranjero había creado una gran crisis económica y social en Israel del norte. Los sirios se van y 4 leprosos deciden llevar las buenas noticias a Israel y a pesar de que Dios había impartido una grande bendición, aún había muchas cosas que cambiar con respecto a los israelitas porque tuvieron una conducta desenfrenada y desesperada debido a la huida de los sirios. Tenían hambre, estaban preocupados, estaban actuando mal. Y ahora Dios les estaba impartiendo una bendición, pero no la apreciaron correctamente. Ese era el contexto hasta donde llegamos en el capítulo 7. Pero el capítulo 8 nos muestra un retroceso en la historia. Nos lleva un poco al pasado para entender qué estaba pasando en la vida de otras personas mientras estaba este cerco en Israel o antes de que se hiciese ese cerco o antes de que la crisis llegara a su momento más álgido. Dios obró en la vida de algunas personas y ocurrieron algunos otros acontecimientos. El capítulo 8 comienza de la siguiente manera. Eliseo había dicho a aquella mujer a quien su hijo había sido resucitado: levántate y vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre sobre el país durante 7 años. Esto no es un detalle menor. Aquí se habla de cuánto tiempo duraría el tiempo de crisis en Israel. Esa crisis que hemos estudiado en capítulos anteriores y lleva un mensaje Eliseo a una persona en específico. Se menciona a esta persona, pero seguramente este mensaje se había difundido a más personas porque Dios no deja a sus hijos sin luz. Yo también les dije en capítulos anteriores que estas circunstancias de crisis descritas en estos capítulos también tienen una aplicación a los eventos del tiempo del fin, a la escatología, porque Dios no deja sin luz a su pueblo fiel. Dios quiere lo mejor para sus hijos, pero quiere que tomemos determinaciones antes de que se presente la crisis. Eliseo, como representante de Dios, le dice a esta mujer, ¿se acuerdan que esta mujer se le describe como la tsunamita, que vivía junto a su esposo, que había hecho una habitación especial para Eliseo, que Eliseo le dijo: vas a tener un hijo? Su hijo nació, pero en algún momento el niño se enfermó y murió, le empezó a doler la cabeza, le dio insolación, el niño murió, pero por el poder de Dios este niño resucitó. Eliseo obró y el niño resucitó y ahora Eliseo le está diciendo a esta mujer: mira, viene una crisis de 7 años. Vete de aquí, huye por tu vida, llévate a tu familia. No se menciona al esposo de esta mujer, posiblemente, como también dijimos, era mayor que ella. El esposo había muerto, posiblemente porque no se menciona en el capítulo, se habla solo de la mujer.
y ella es orientada por Eliseo para huir durante este periodo de 7 años de hambruna. Así como Dios en el tiempo final nos revelará un tiempo de huida de las grandes ciudades, de las poblaciones muy abundantes, hacia lugares más despoblados debido a la crisis social y moral que se va a ver en las ciudades, y por supuesto una crisis espiritual donde las personas van a vivir según sus propias inclinaciones y no tomarán en cuenta la voluntad del Señor. Entonces la mujer obediente a la palabra de Dios, como debemos ser obedientes nosotros, la mujer se levantó e hizo conforme como el varón de Dios le había dicho. Se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos durante 7 años. Estas huidas en momentos de crisis no son nuevas en la escritura. Podemos ver a Isaac también huyendo a la tierra de los filisteos en momentos de dificultad. También vemos a Jacob y a Abraham yéndose a Egipto en circunstancias precarias dentro de la tierra de Canaán. Vemos a Noemí junto con su esposo y sus hijos yendo a la tierra de Moab, entre otros personajes que durante los momentos de crisis tuvieron que huir, lo dejaron todo para salvar sus vidas. Hoy no es muy diferente. Hoy hay muchos migrantes en otros países porque quieren vivir en condiciones mejores. Pero cuando nosotros tomamos decisiones tenemos que hacerlo con la seguridad de que Dios guía nuestros pasos. Y esta mujer huyó a la tierra de los filisteos, se fue de su casa, se fue de la tierra de Canaán, porque vendría un tiempo de crisis de 7 años. Cuando pasaron los 7 años, y nótese que la historia corre rápido porque simplemente está tratando de mostrarnos eventos que ya habían ocurrido. Cuando pasaron estos 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para reclamar su casa y sus tierras, porque alguien quizás había tomado la tierra y ella estaba en el derecho de reclamar su posesión, porque las posesiones en Israel no se perdían, no existía la expropiación de tierra para el pueblo de Israel. Las personas no perdían sus territorios e incluso hasta vendiéndolos podían recuperarlo. Y esta mujer, después de 7 años, va ante el rey y le cuenta su circunstancia de el deseo de recuperar su tierra, porque por derecho le pertenecía. Bueno, el versículo 4 dice que el rey había dicho a Giezi, ¿se acuerdan de Giezi? Aquel que se había convertido en un leproso por su ambición cuando Naamán había sido curado de su enfermedad. Bueno, aquí vemos a Giezi en la presencia del rey, y yo no creo que Giezi en este momento, en este contexto, tuviera lepra, porque el rey no permitiría que un leproso se acercara a el trono. Los leprosos eran considerados personas que debían estar a cierta distancia para que esta enfermedad no se contagiara a las personas que estaban alrededor. Así que Giezi sano, antes de recibir la lepra, fue interrogado por el rey, y el rey le dijo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Giezi tenía la oportunidad de testificar todo de lo que él había sido testigo, todo lo que él había visto y cómo había obrado el Señor a través de Eliseo. En el momento en que Giezi contaba al rey cómo Eliseo había restaurado la vida de un muerto, en este caso la vida del hijo de la sunamita, llegó la mujer a cuyo hijo había resucitado para reclamar su casa y su tierra. Entonces Giezi exclamó, sorprendido cuando vio a esta mujer porque no se le esperaba, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Así que aquí se nos muestra que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, y Dios se adelanta para el bienestar de las personas, porque esta mujer fue en busca de ayuda al rey, y el rey precisamente tiene a Giezi cerca contándole toda la historia de cómo Dios había resucitado a un joven muerto. La madre entra y Giezi le dice: oye, esta es la mujer. Rey, señor mío, exclama Giezi, esta es la mujer y este es su hijo, porque el joven estaba allí, que posiblemente ya era adulto, porque habían pasado muchos años. Este es su hijo que Eliseo resucitó. Y el rey se sorprendió cuando está escuchando el testimonio de Giezi. Entra la mujer haciendo una solicitud, porque era muy común que las personas fueran al rey para pedir justicia, y esto lo hemos visto en capítulos anteriores también. Y el rey se sorprende al ver a la mujer
y al ver al hijo resucitado allí al frente, Dios había acomodado toda esa circunstancia para beneficiar a esta mujer que siempre había sido obediente al Señor, que había sido una mujer bondadosa cuando estaba en abundancia y ahora en momentos de crisis Dios no la iba a desamparar. Esa seguridad de protección debemos tenerla nosotros. Dios siempre va delante para allanar nuestro camino. El rey preguntó a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial: hazle volver todas las cosas que eran suyas y los frutos de la tierra desde que dejó el país hasta hoy, porque yo me imagino que la mujer también le explicó el motivo de su ida. Eliseo me dijo que me fuera y yo fui obediente y Dios me protegió. Hermanos, Dios está dispuesto a ayudarnos, pero tú y yo tenemos que estar también dispuestos a escuchar la voz del Señor. Dios nos va a proteger, nos va a sustentar, no nos va a desamparar. Si Dios no nos ha abandonado hasta el día de hoy, no lo va a hacer más adelante. Yo tengo esa seguridad. Yo estoy seguro de que Dios seguirá proveyendo para su pueblo. Y esta historia es importante, no podía pasar por alto, por eso es de gran relevancia para nosotros como cristianos haber entendido este contexto. Mientras Israel estaba sufriendo porque no escucharon la voz de Dios, porque no quisieron escucharla, porque luz sí había, esta mujer es un testimonio de fidelidad. Fidelidad. Si Dios nos dice déjalo todo, déjalo todo. Si Dios te dice confía en mí, confiemos en Él. Si Dios nos dice no te preocupes, no te preocupes. Confía en el Señor. Volvamos al relato. A partir del versículo 7, se nos presenta a Eliseo en la ciudad de Damasco, capital de Siria. Como estamos retrocediendo un poco en la historia, Ben-Hadad todavía era el rey en Siria. Ben-Hadad era un hombre que tenía contacto constante con Israel, a veces para bien y a veces para mal. Ben-Hadad había sido testigo de la curación de Naamán. Y Ben-Hadad también había querido hacerle daño a Eliseo porque todos los planes militares de Ben-Hadad se frustraban porque Eliseo aconsejaba al rey y Ben-Hadad no lograba sus objetivos. Así que había una acumulación de muchas cosas en el corazón de Ben-Hadad. Y Eliseo está por Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y avisaron al rey: el varón de Dios ha venido aquí. Eliseo se arriesgó, pero ese riesgo no lo corrió sin antes consultar al Señor. Así que él no estaba allí por casualidad, no estaba allí de paseo, estaba allí para cumplir una misión y para corroborar la misión que Dios le había dado al profeta Elías en el pasado. El rey dijo a Hazael, ¿se acuerdan de Hazael? Hazael, que fue ungido por Elías como el próximo rey de Damasco, próximo rey de Siria. No vemos el ungimiento de Hazael, pero Dios ordenó a Elías a ungir a Hazael. Así que creemos que este evento ocurrió, como ocurrió en el caso del rey David. David no fue rey cuando fue ungido en el momento, pero ya había sido declarado rey. Y Hazael, por orden divina, porque Dios lo sabe todo, ya había decretado que Hazael iba a ser rey en Damasco, en Siria. El rey dijo a Hazael, que estaba muy cerca del trono: toma un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él al Señor si sanaré de esta enfermedad. Hazael fue a ver al profeta y llevó en su mano un presente de todos los bienes de Damasco cargados en 40 camellos. Un poco ostentoso el regalo, pero lo hicieron como una muestra de respeto a el varón de Dios. Y como ya sabemos, Eliseo no tomaba nada material que le dieran porque él no obraba por dinero. Dios lo sustentaba, Dios le ayudaba. Así que esta formalidad no le iba a afectar a Eliseo en nada. Él no iba a tomar ningún tipo de presente. Esto ya lo hemos visto con Naamán. Al llegar ante él, le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a preguntar si sanará de su enfermedad. Eliseo le dijo: dile, de cierto sanarás. De la enfermedad no vas a morir. Por la enfermedad
no vas a bajar al sepulcro, pero el Señor me ha mostrado que morirá. Sí va a morir, pero no por la enfermedad. Entonces el varón de Dios lo miró fijamente. O sea, Eliseo sabía lo que Hazael haría en el futuro. Y dice el relato que Eliseo se quedó mirando fijamente a Hazael hasta ruborizarlo. Lo miró así fijo, así. Una mirada penetrante, una mirada fija, como sabiendo lo que había en el corazón de Hazael. Por supuesto, Eliseo no tenía ese poder de leer pensamientos, pero Dios ya se lo había revelado. Dios le había mostrado la conducta de Hazael en el futuro y se queda mirándolo, pensando, este es el hombre que hará todo lo que Dios me reveló. Y Hazael entonces se ruborizó y se quedó impresionado la manera como Eliseo lo miraba fijamente. Y dice el relato, entonces Hazael preguntó, ¿por qué llora mi señor? Porque Eliseo comenzó a llorar. ¿Por qué llora mi señor? Él respondió, porque sé el mal que harás a los israelitas. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de las embarazadas. Tú serás instrumento para el mal de Israel y Dios me lo ha revelado. Y Dios no lo va a impedir porque lamentablemente Israel está en pecado. Ya sabemos entonces la razón de la crisis en Israel y de mano de quién se forjó la crisis en Israel. De mano de Hazael. Hazael ya había sido ungido por Elías en el pasado. Y en su corazón tenía el deseo de poder, pero no se le había presentado la oportunidad. Ahora Eliseo lo mira y le dice la realidad que había en su corazón. Tú tienes mal en tu corazón. Tú vas a hacerle mal al pueblo de Israel. Tú eres el instrumento de maldad para castigar al pueblo de Dios. Y Hazael le dijo, ¿cómo podría tu siervo, un mero perro? Mire cómo se presenta el Hazael, pero es que si yo en este momento no tengo poder, ¿cómo crees tú que yo voy a hacer algo así? ¿Cómo voy a realizar esta grande hazaña? Eliseo respondió, el Señor me mostró que tú serás rey en Siria. Ya tú lo sabías y tú tenías esa ambición y yo te lo estoy corroborando. Tú vas a ser rey en Siria y vas a hacer todo ese daño. Ahora, ¿por qué Dios le dice eso a Hazael a través de Eliseo? Dios también quería la salvación de Hazael y quería que Hazael reflexionara, pero en la mente de Hazael ya estaban esos planes forjados y cuando Eliseo lo mira con esos ojos como penetrando en su ser, era porque Hazael ya había organizado en su mente todo lo que quería y todo lo que estaba dispuesto a hacer para tomar el poder de Siria y el control de las naciones que estaban a su alrededor. Ya tenía esas ambiciones en su ser. Y esta es una demostración de que Dios lo conoce todo. Hazael podía ocultar sus verdaderas intenciones o sus verdaderas ambiciones, pero a Dios no se le puede ocultar nada. Entonces Hazael, después que escuchó a Eliseo, y por supuesto Dios quería que Hazael cambiara esa actitud, pero no iba a cambiar porque ya se había proyectado para el mal. Hazael volvió a su señor, quien le preguntó, ¿qué te dijo Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Le dijo la verdad a medias. O sea, de esta enfermedad no te vas a morir, pero no le dijo la otra parte. Una verdad a medias es una mentira. Al siguiente día, Hazael tomó una manta porque había confianza entre Ben-Hadad y Hazael y él podía entrar a la cámara del rey. Era su ayudante. Tomó una manta, la empapó de agua, la tendió sobre el rostro de Ben-Hadad hasta que murió y Hazael reinó en su lugar. O sea, le hizo una gran maldad, lo asesinó, lo ahogó y tomó el reino. Bueno, a partir del versículo 16, y aquí voy a utilizar la referencia histórica que hemos venido utilizando en capítulos anteriores, cómo estaba el reino en Israel y en Judá, y en el contexto sabemos que los dos Jorán
están reinando, uno en Judá y otro en Israel. Y también junto con Joram de Judá está Josafat, que todavía no había muerto, por lo menos en el contexto y la manera como hemos venido relatando la historia. Sabemos quiénes estaban reinando y como estamos retrocediendo un poco a eventos anteriores, según el capítulo que estamos estudiando, entonces vemos a partir del versículo 16 la toma del reino de Judá por parte de Joram. Dice el versículo 16. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, empezó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era Joram cuando empezó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, Joram, el hijo de Josafat, que había sido fiel a Dios, Joram decidió andar en los caminos de los reyes de Israel como la casa de Acab, porque una hija de Acab era su esposa. ¡Qué tremendo error! El error que permitió Josafat, porque ya había hecho algunas alianzas con Acab, y una de esas alianzas fue casar a su hijo con la hija de Acab. Joram se casa con una hija de Acab, por eso sigue los caminos de Acab, o sea, una segunda Jezabel, por así decirlo. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Con todo, el Señor no quiso cortar a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle perpetuamente una lámpara a él y a sus hijos. La promesa mesiánica continuaría a pesar de los errores de los reyes. En su tiempo se rebeló Edom contra Judá y pusieron rey sobre sí. Aquí estamos retrocediendo nuevamente a la historia. ¿Se acuerdan que Edom no tenía rey y pusieron rey? Joram, por tanto, pasó a Zair con todos sus carros. Los edomitas lo habían sitiado a él y a los capitanes de sus carros, pero él los atacó de noche. Sin embargo, su ejército huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Además, Libna se rebeló en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo están escritos en los anales de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Ocosías. Ocosías, que también tiene el mismo nombre que otro rey llamado Ocosías, que también era hijo de Acab. O sea, tenemos dos Joram, uno en Judá, que era el hijo de Josafat, y uno en Israel, que era hijo de Acab, y ahora tenemos dos Ocosías, uno que fue hijo de Acab, que duró poco en el reino, y ahora otro Ocosías como homenaje a su tío, el Ocosías de Israel. Vemos otro Ocosías en Judá, hijo de Joram, para que no haya confusión. Entonces, dos Joram y dos Ocosías. Dice el versículo 25, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, empezó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando empezó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Duró poquito este Ocosías. Su madre fue Atalía, o sea, la hija de Acab y Jezabel. Pero aquí se le describe como hija de Onri. Onri era el abuelo de Atalía. Atalía era hija de Acab y Jezabel y esposa de Joram, el hijo de Josafat. Una mezcla allí de relaciones, pero creo que podemos entenderlo bien. Entonces su madre fue Atalía, hija de Onri, anduvo en el camino de la casa de Acab, hizo lo malo ante los ojos del Señor como la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Entonces el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que recibió de los sirios frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo, porque eran familia. Eran familia. Estos Joram y estos Ocosías eran familia. Estaban bien relacionados y se habían dispuesto a ir en contra de lo que Dios había establecido. En otras palabras, este capítulo número 8 nos recuerda algunos eventos pasados para poder entender cómo Israel llegó a estar en crisis. Y aún en medio de la crisis, Dios le salvó la vida a los fieles. Los fieles como la tsunamita,
que estuvo dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Hermanos, nosotros vivimos en una circunstancia social llena de crisis económica, llena de crisis por circunstancias de salud, hay mucha enfermedad. Vivimos en circunstancias de crisis por una sociedad totalmente inmoral y contraria a los mandamientos del Señor. Pero a pesar de eso, hay hijos de Dios dispuestos a hacer lo que Dios revela. Dios nos revela en el momento en que nos toque que irnos de las grandes ciudades, que creo que estamos en ese momento, debemos obedecer la palabra del Señor. Irnos a pueblos pequeños. Llegará el día en que tendremos que huir de los campos. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, el Señor nos hace una exhortación. Cuando veáis la abominación asoladora, descrita por el profeta Daniel, los que estén en la azotea huyan a los montes y no tomen nada. Olvídense de las cosas materiales. Dios proveerá para nosotros. No descendamos para tomar la capa, no volvamos atrás para tomar nada. Huyamos para salvar nuestra vida, que Dios nos va a proteger. ¿Y qué es la abominación asoladora? Descrita por el profeta Daniel y recalcada por el Señor Jesús en Mateo 24. La abominación asoladora es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido. Dios dijo, aquí están mis mandamientos. El ser humano que no quiere hacer la voluntad del Señor dice, no, los mandamientos están abolidos. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial y está haciendo una obra de juicio, y hay quienes dicen que no, que eso es mentira, que Cristo no es ningún sacerdote en el santuario celestial, que Cristo no es Dios, que Él no intercede por nosotros, que Él simplemente fue un ser creado, y como fue un ser creado, entonces Él vino a cumplir una misión y Dios se lo volvió a llevar, pero no es Dios. Entonces hay una abominación asoladora cuando se pisotean los principios establecidos por Dios, cuando se pisotean los mandamientos y cuando se pone en tela de juicio la naturaleza divina de Cristo Jesús. Cuando veamos la abominación asoladora, que ya la estamos viendo y la hemos visto por muchos años, y cuando la veamos que sea ya prácticamente obligatorio aceptarla, porque hoy en día hay muchas cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido y es obligatorio. El matrimonio de homosexuales, el aborto. Llegará el día en que ya será decretado un día especial, el domingo, un decreto que será obligatorio para todos los cristianos y nos toque que entonces ya arriesgar nuestros trabajos porque o nos quedamos en el trabajo desobedeciendo a Dios o dejamos el trabajo y empezamos a confiar en el Señor sabiendo de que Él tiene el control de todas las cosas. Este tema, este capítulo 8, tiene mucho que enseñarnos con respecto a la escatología. Pero a medida que vayamos avanzando, seguiremos aprendiendo más acerca de esta temática. Por ahora, hemos llegado al final del capítulo explicativo por el día de hoy. Hay crisis, hay circunstancias difíciles, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Bueno, no nos resta más que acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo y no nos dejas sin luz. Quieres lo mejor para nosotros. Permítenos ser obedientes para poder salvar nuestra vida, para poder entender tu voluntad, para poder vivir en esta tierra de acuerdo a lo que tú has establecido. Ayúdanos, Señor, como ayudaste a la tsunamita y la sustentaste en momentos de dificultad. Sabemos que hoy en día los gobiernos lamentablemente se alejan de tu voluntad, pero a pesar de eso hay remanente fiel dispuesto a seguir los caminos que tú nos has revelado. Acompáñanos, Señor, en todo momento, porque son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos el recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Que el Señor te encamine a lo largo de todo este día.